Reencarnado en el General Grievous Cap-31. Victoria pírrica. Sobre Keraskent miles de naves, tanto imperiales como separatistas, luchaban entre sí, la flota del almirante Yularen, ahora reforzada por las flotas de los demás sistemas, hacía todo lo posible por romper las líneas de defensa que habíamos dispuesto frente a la capital imperial, pero nuestras naves hacían todo lo posible para contrarrestar dichos movimientos. A veces las naves imperiales avanzaban brevemente para luego replegarse a sus posiciones originales ante nuestros contraataques. Alrededor de las naves capitales los cazas de ambos bandos se batían a duelo en caóticos enjambres metálicos que inundaban el espacio de explosiones y disparos juntos con las salvas de los cruceros y destructores. Las bajas eran constantes en ambos bandos y los escombros y masivas explosiones de las naves capitales destruidas poco a poco comenzaba a colmar el espacio. Ninguna de las fuerzas en pugna estaba dispuesta a ceder en su posición ni permitirle al otro conseguir la suya. Las bajas se contaban por miles a cada minuto que el combate espacial transcurría, mientras más naves imperiales de todos los tipos llegaban a reforzar su posición. Asimismo, en la órbita del planeta Alsacan se libraba otra batalla espacial de similares proporciones que la de Keraskent. La flota defensiva de Alsacan había sido aniquilada por completo a manos de los separatistas y ahora eran ingenio del almirante separatista Martuk y del almirante imperial Tarkin quienes se medían en un intenso pulso espacial con las naves comandadas por el Neimoidiano, haciendo todo lo posible y probando cada formación o distribución concebible para abrir una brecha en la flota de Tarkin para tener una ruta de salida hacia Keraskent, mientras que el almirante oriundo de Eriadu jugaba todas sus cartas para impedir que los separatistas pudieran escapar de Alsacan. Los disparos iban y venían, los cazas imperiales y separatistas danzaban alrededor de las naves capitales, las cuales a su vez intercambiaban poderosas y copiosas andanadas de plasma rojo, azul y verde, causándose estragos mutuamente mientras cada almirante intentaba dar lo mejor de sí en un intento de concretar sus respectivos objetivos, pero sin conseguir un resultado concluyente. De regreso en Keraskent y en paralelo a la inmensa batalla espacial que se libraba en la órbita de la Ecumenópolis en la superficie, la situación no era menos caótica, especialmente en los alrededores del edificio del Senado y el Palacio Imperial, donde nuestros batallones avanzaban intercambiando fuego con las tropas clon dispuestas a defender dichas áreas. En el edificio del Senado miles de droids avanzaban por la explanada mientras eran apoyados en tierra por los numerosos vehículos como tanques AAT y lanzamisiles Hellfire, mientras que en el aire eran cubiertos por los cazas y cañoneras droids. No obstante, el ejército imperial también había desplegado a sus mejores tropas, quienes se atrincheraron para resistir las oleadas de droids mientras los AT y otros caminantes otorgaban cobertura a la infantería en tierra, y las propias lanzaderas, cañoneras y cazas hacían lo propio desde el aire. Todo lo que alguna vez fue la elegante explanada que daba paso al colosal edificio del Senado poco a poco se iba degradando a medida que las explosiones, el humo y los cadáveres comenzaban a poblar el paisaje. El intercambio de disparos y las explosiones generaban un estruendo ensordecedor en los alrededores del Senado, dañando la infraestructura y edificios circundantes. A la distancia se podía apreciar cómo las naves capitales intercambiaban disparos entre sí, cuyas salvas perdidas no hacía más de causar más destrozos en la ciudad. Por mientras, en el interior del edificio del Senado los senadores junto con sus guardias personales,
La guardia del Senado y los inquisidores se encontraban resguardados en los búnkeres más profundos del complejo sin perjuicio de que las sacudidas de las explosiones aún podían sentirse pese a la profundidad del búnker. A su vez en el ex templo Jedi, ahora Palacio Imperial, la situación no era muy distinta a la del Senado, nuestras fuerzas también estaban causando estragos en el entorno, mientras nuestro avance liderado por los droidecas, magnaguardias, droids comando y nosotros era abrumador. Anakin, Ahsoka y Obi-Wan desviaban todos los disparos provenientes de la infantería clon, mientras que Maul, sus mercenarios, los droids comando los magnaguardias y yo masacrábamos a cuantos soldados se nos cruzara en frente. La artillería enemiga intentaba darnos, pero dado nuestro constante movimiento sumado a la masiva cantidad de droids que avanzaba a paso rápido hacia el palacio y los cazas que nos respaldaban hacían difícil que la artillería representara una real amenaza para nosotros. Sería como matar moscas a cañonazos. Poco a poco nuestras tropas se abrían paso mientras los clones comenzaban a trincherarse cada vez más hacia los interiores. Pronto llegamos a las escaleras, las mismas las que Anakin había subido con la Legión 501 meses atrás para ejecutar la Orden 66. Lentamente subimos mientras los clones intentaban atrincherarse en los descansos para aprovechar el terreno alto para causarnos problemas. Mientras tanto en la torre donde se hallaban Sidious y Etrey, un comandante clon se contactó con la CIS. Milady. No podemos contenerlos. Son demasiados. Ya están a punto de entrar. Ya están. El comandante clon había sido alcanzado por una salva de un bombardero clase Hiena, cuya explosión se hizo sentir en aquella habitación. Entonces Palpatine le dijo a su aprendiz: Darth Etrey, ordena a los soldados que se replieguen en el interior del palacio y también ordena a la flota del almirante Yularen enviar cruceros de asalto de regreso al planeta para desplegar al resto de nuestras legiones, tanto aquí como en el Senado. Así rodearemos al enemigo. Pero milord, si ordenamos a los cruceros de asalto a la superficie perderemos poder de fuego en el espacio. No necesariamente. Nuestra nave insignia, el Orgullo del Núcleo, podrá contener a las naves separatistas el tiempo suficiente para que el resto de nuestra armada se reúna. De acuerdo, entonces daré la orden, milord. Luego Palpatine pensó a sus adentros. Todo saldrá de acuerdo con lo previsto. Maul y Grievous serán eliminados junto con Kenobi y la joven Ahsoka. Con ellos fuera del camino nada impedirá que Lord Vader regrese a mí, como también nada impedirá hacerme con él control total de la galaxia. Por mientras en las escaleras del templo nosotros ya estábamos llegando a la entrada cuando los clones recibieron la orden de Darth Vader de replegarse hacia el interior, a la vez que numerosos droids araña y droids cangrejo comenzaban a escalar por la fachada del Palacio Imperial de acuerdo a como yo lo había ordenado. En la órbita de Keraskent el almirante Yularen recibió la orden de Darth Vader ordenando a varias docenas de cruceros Aclamator y otros cuantos Venator descender a la superficie para desplegar más tropas y cazas mientras el resto de la flota comenzaba a presionar nuestras fuerzas cerrando lentamente el área de exclusión que habíamos creado. Todo esto mientras más cruceros imperiales se sumaban a la batalla. Fue entonces que el droide táctico a cargo de mi nave insignia me contactó para informarme de la situación. General. Diga. Contesté mientras combatía contra los clones. Los refuerzos imperiales continúan llegando al planeta y poco a poco nuestras naves están retrocediendo de sus posiciones. De acuerdo a mis estimaciones, nuestras posibilidades de victoria en este momento están en torno al 49% y descendiendo a medida que más refuerzos se suman. Y tras abatir a numerosos clones con mis sables le contesté al droide: pues ya es momento llamar a la flota de Alsacan para que sume a la batalla. Roger, Roger, contestó el droide táctico. Entonces el droide táctico envió una señal hacia el sistema Alsacan para ordenarle al almirante Martuk movilizar su flota hacia Keraskent, pero tras unos minutos de espera uno de los droids a cargo informó: Señor, no hemos recibido respuesta de la flota en Alsacan, al parecer las comunicaciones en ese sistema están bloqueadas. Informaré al general. Respondió el droide táctico. De regreso en la superficie ya estábamos dentro del templo mientras los clones nos disparaban desde las columnas y terrazas. Los Jedi,
Maul y yo continuábamos combatiendo y tratarnos de abrirnos paso por los pasillos del templo cuando nuevamente mi holo comunicador sonó. Al contestar el droide táctico me informó. General, no hemos recibido respuestas de la flota en Al-Sakan. Imposible, Kov, contesté para luego agregar, no creo que el Imperio haya podido acabar con ellos. Manejamos la posibilidad de que las comunicaciones con el sistema Al-Sakan están bloqueadas. ¿Cómo procedemos, general? Tras esquivar una granada, me oculté tras un pilar y le dije al droide. Envíen una formación al sistema Al-Sakan. Si la flota del almirante Martuk no ha sido aniquilada, que estas naves informen directamente al almirante para que traiga su flota hasta aquí. Kov. Roger, obedeció el droide. Dicho y hecho, la flota que defendía la retaguardia hizo varias naves rompieran la formación con toda la potencia enfocada en sus escudos deflectores para atraer el fuego enemigo, mientras en el interior de esa formación había naves de menor tamaño, las cuales saltarían al hiperespacio hacia Al-Sakan para dar el mensaje directamente al almirante neimoidiano. Pero la situación en Al-Sakan era compleja. Las naves de Tarkin estaban ofreciendo una férrea resistencia, siendo un muro casi impenetrable para los separatistas, por lo que Martuk ordenó situar los Lukreulk y los Pravedens al frente con los escudos deflectores al máximo para aguantar la colosal lluvia de disparos de la flota de Tarkin, a la vez que mandaba a todos los cazas disponibles al frente para desviar los disparos enemigos. También ordenó que las naves se reorganizaran pasando de una línea paralela a la flota de Tarkin a una forma más alargada como una cuña, aunque ello suponía abrirse al riesgo de la flota de Tarkin comenzara a cerrarse alrededor de ellos, lo cual complicaría las cosas, por lo cual sería prioritario abrir una brecha en el centro cuanto antes. No obstante, Tarkin estaba consciente de los movimientos realizados por los separatistas, así que comenzó a ordenar a sus naves reforzar el centro para evitar cualquier ruptura, mientras que mandaba a las naves de los extremos intentar cerrarse sobre los flancos de la flota separatista, pasando su formación de una línea a una suerte de V para contener a la flota enemiga, evitando a toda costa que las naves de las flotas se entremezclaran. De regreso en Keraskent, los cruceros aclamadores escoltados por los Veneter ingresaron a la atmósfera, reforzando a las naves capitales que ejercían la defensa local e intensificando el intercambio de disparos con las naves recusante y munificente que nos habían escoltado durante el descenso. En la superficie el humo y el fuego abundaba en los alrededores tanto del edificio del Senado como en el Palacio Imperial. Los cazas revoloteaban y caían a lo largo de los lujosos edificios de aquel sector de la Ecumenópolis, los droids abatidos y los clones muertos repletaban las calles, al igual que los escombros de los vehículos y cazas. La ferocidad de la batalla era tal que el edificio del Senado presentaba impactos, fuego y humo saliendo en partes de su fachada. Las estatuas que adornaban la explanada del Senado yacían rotas o en el suelo a causa de los bombardeos, y los droids comenzaban a plantarle cara a la guardia del Senado a medida que se acercaban al edificio. En el ex templo Jedi la situación no era diferente, la fachada cada vez se llenaba más de impactos y marcas de los disparos y misiles. En la explanada se daba una intensa lucha entre droids y clones que intercambiaban disparos, mientras que en el interior la situación no era diferente. Los Jedi nos guiaban a Maul, los droids y a mí por los pasillos del ex templo, mientras la batalla se extendía por los interiores del templo. No obstante, y a medida que subíamos los niveles que conformaban el palacio, comenzamos a notar algo extraño. Los clones por alguna razón no oponían tanta resistencia. Fue entonces que dije: «Qué extraño, se supone que nos estamos acercando más a Palpatine, pero en lugar de encontrarnos con defensas más férreas, parece que los clones no están haciendo el trabajo más fácil». Sí, demasiado fácil, comentó Obi-Wan mientras deflactaba un disparo. ¿Creen que no estén tendiendo una trampa?, pregunté. Es lo más probable, si Dios nunca deja nada al azar, dijo Maul. ¿Nos detenemos?, pregunté, porque de ser ese el caso yo podría ordenar a los cazas bombardear y destruir la torre donde Sirius se encuentra y así no arriesgarnos. Kov. Creo que sería lo mejor, dijo Ahsoka.
Entonces Anakin dijo: Bien, entonces tomemos este lugar y reunamos a los droids que podamos para ordenar el bombardeo a los pisos superiores. Así acabaremos con Sidious y si éste logra sobrevivir aquí lo esperaremos para que no escape. Luego miré a mi alrededor y al notar las grandes ventanas que rodeaban el lugar comenté: Sí, este será un buen lugar, estamos a mitad de la torre así que la explosión en los pisos superiores no nos afectará y los refuerzos podrán llegar más rápido. Tras eliminar a todos los clones y guardias de palacio, nos atrincheramos en aquel lugar y comenzamos a reunir droidecas, droids comando, y magnaguardias para recibir a Sidious en caso de que escapara y acto seguido ordené a mis cazas atacar la punta de aquella torre donde presuntamente estaría Sidious. Por mientras en los últimos niveles de la misma torre Sidious y Eitrey recibieron un reporte que los dejó confundidos. Milord, los droids continúan avanzando por el edificio, pero Grievous y los demás detuvieron su avance repentinamente. A lo cual Sidious con una expresión de sorpresa en su rostro se dijo a sí mismo: ¿Detuvieron su avance? ¿Qué estarán tramando? De pronto el rugido de varios bombarderos hiena aproximándose hacia la torre sacaron al Sith de su trance a lo cual y tras ver a las naves acercarse él solo dijo con sorpresa: Esto debe ser una broma. Y rápidamente los bombarderos pasaron por la punta de esa torre dejando caer sus bombas las cuales causaron una tremenda explosión que sacudió toda la torre. Cuando sentimos el estruendo yo dije: Ha comenzado, ahora esperemos a que eso sea suficiente para acabar con Sidious. Tras las explosiones, todo aquel piso donde alguna vez estuvo el Consejo Jedi y ahora el trono de Palpatine había sido reducido a escombros. Los cadáveres destrozados de la Guardia Carmesí y varios soldados clon yacían entre los escombros mientras que Sidious y Eitrey habían salido casi ilesos gracias al uso de la fuerza. Entonces el Señor Oscuro de los Sith con una molestia evidente dijo: Maldición, jamás pensé que Grievous se atreviera a hacernos esto. Darth Eitrey. Encendiendo su sable carmesí. No se saldrá con la suya. Coincidió Eitrey encendiendo también su sable de luz. Mientras la punta de la torre continuaba humeando Sidious y Eitrey vieron como más cazas droide volaban directo hacia ellos abriendo fuego contra ambos Sith, pero tanto Sidious como Eitrey bloquearon todos los disparos de los cazas con sus sables. Luego de aquella pasada los cazas dieron media vuelta y se zambulleron de vuelta al ataque disparando sus blaster. Eitrey continuó reflejando los disparos de los cazas droide, pero esta vez Sidious con una ira evidente ardiendo a través de sus ojos dejó su sable a un lado para extender la mano que tenía libre mientras decía: Estas máquinas insignificantes jamás serán una amenaza para el Señor Oscuro de los Sith. Y rápidamente lanzó un poderoso torrente de rayos de la fuerza que alcanzaron a uno de los cazas a partir del cual el torrente relampagueante saltó de caza en caza hasta neutralizarlos por completo. Luego otro escuadrón de caza se hizo presente, pero Sidious simplemente extendió su mano frente a ellos para después cerrarla haciéndolos explotar en el aire. Luego ambos Sith apagaron sus sables mientras desde unas escaleras de emergencia aparecían soldados clon y la Guardia Carmesí para acercarse a ambos Sith. Entonces el comandante a cargo le dijo al Sith: Majestad, corre peligro aquí, lo escoltaremos a su transporte de inmediato. A lo que Sidious con una serenidad que contrastaba con su anterior arranque de ira siguió a sus hombres en compañía de Darth Eitrey en dirección al hangar. Mientras tanto en el edificio del Senado, la batalla continuaba con intensidad en la explanada con droids y clones repartidos por todos lados intercambiando disparos. Al mismo tiempo poco más de 1 millar de droids ya habían ingresado al edificio del Senado haciendo que los combates se extendieran a los pasillos de aquel edificio. Por su parte los inquisidores que resguardaban a los senadores habían recibido la noticia del ejército droide había conseguido ingresar a las inmediaciones del edificio por lo que el gran inquisidor ordenó al 10º y 5º hermano junto con la segunda hermana quedarse al cuidado de los senadores mientras los demás subían a la superficie a combatir a los droids que poco a poco comenzaban a superar a los clones.
Al cabo de unos minutos el Gran Inquisidor y sus colegas llegaron a los pasillos del edificio del Senado encendiendo sus sables para unirse a los clones y a la guardia del Senado en su combate contra los droids. Rápidamente los inquisidores comenzaron a repartir estocadas para desviar los disparos enemigos y luego contraatacar destrozando a tantos droids como le fuera posible, ya sea con los sables o usando la fuerza. Y todo ello sumado al apoyo de los clones provocó que las fuerzas imperiales lentamente comenzara a recuperar terreno frente al implacable avance droide. No obstante, y al notar que los inquisidores ganaban terreno, los droids tácticos ordenaron a los droids comando y a los magnaguardias principalmente a confrontar a los inquisidores, iniciando intensos duelos entre los inquisidores y los numerosos magnaguardias, quienes hacían gala de todas sus habilidades y superioridad numérica en su intento de superar a los inquisidores imperiales. Mientras se libraban aquellas batallas, las naves de asalto aclamator enviadas por el almirante Yularen ingresaron en la atmósfera de Keraskent. Rápidamente los Veneter de la formación se unieron al resto de las naves que defendían la superficie y que se hallaban combatiendo contra los destructores y fragatas que nos escoltaban, mientras creaban una pantalla para que los aclamator pudieran aterrizar en las explanadas con el mínimo de daño posible. No obstante, de todos modos, algunas baterías antiaéreas de la ciudad que habían sido tomadas por nuestras fuerzas abrieron fuego contra los aclamator, por lo que rápidamente tuvieron que desplegar a sus cazas y lanzaderas para llevar a cabo la compleja decisión de destruirlas para no arriesgar el despliegue. Poco a poco los aclamator aterrizaron en diversos sectores, tanto en la explanada del edificio del Senado como en sus alrededores, para desplegar a miles de soldados clon para reforzar la defensa y encerrar a nuestras tropas, mientras los Veneter permanecían en las cercanías para dar cobertura a las tropas desplegadas desde el aire. Por mientras, y desde la amplia ventana de la torre donde nos encontrábamos, vi cómo los aclamator descendían cerca de nosotros para desplegar más refuerzos. Entonces yo dije: tendremos que apresurarnos con esto, o de lo contrario estaremos en problemas. En la órbita del sistema Alsacan la situación estaba estancada. Pese a los intentos, Martuk no conseguía abrir una brecha en la flota de Tarkin, cuando de pronto desde el hiperespacio emergió una flota de una veintena de naves enviadas desde Keraskent, las cuales, si bien eran insignificantes en números para confrontar a la masiva flota de Tarkin, fue suficiente para desviar la atención de algunas naves en la retaguardia. Entonces, desde una nave Lucreulk que lideraba esa fuerza y usando sus poderosas antenas, emitió un mensaje a la nave insignia de Martuk para informarle de mi orden. Almirante, el general Grieve solicita que mueva sus fuerzas hacia Keraskent. Tuvimos que entregarle mensaje de esta manera porque las comunicaciones entre ambos sistemas estaban bloqueadas. Entiendo, dijo el almirante para luego ordenar a sus tropas: bien, caballeros, tendremos que recurrir a métodos poco ortodoxos para poder abrir una brecha, recordando cuando Anakin chocó su nave en Rilot, que los cazas embistan los puentes de mando de las naves capitales enemigas. Toda la potencia a los escudos deflectores frontales y motores al máximo. A la carga. Rápidamente los cazas comenzaron a lanzarse a toda velocidad contra las naves de la flota de Tarkin, impactando como proyectiles y causando cuantiosos daños en los cascos de las mismas debido a la cantidad de naves que impactaban al mismo tiempo. Mientras tanto, en el puente de mando de la nave de Tarkin, el almirante observaba con preocupación la maniobra intentada por el almirante neimoidiano, a lo cual dijo: es una medida desesperada, que las naves intensifiquen los escudos delanteros y que los cazas defiendan los puentes de los destructores. A la orden, almirante, contestaron los demás oficiales. Pero justo cuando estaban a punto de organizarse, los oficiales vieron con espanto como un destructor recusante embestía violentamente a un Veneter, pulverizando a ambas naves en una masiva explosión que generó desconcierto y confusión en las filas imperiales. El mismo Tarkin, ocultando bien su sorpresa, dijo: estos tipos han perdido la cabeza, concentren sus disparos en las naves más cercanas. Rápido. Los oficiales asintieron y las naves imperiales iniciaron una masiva lluvia de disparos contra las naves que se dirigían a embestir a los destructores imperiales.
pero las colisiones fueron inevitables más aún cuando las naves más poderosas como los Lucreulki Pravedens comenzaron a acercarse peligrosamente a los destructores del Imperio para desviar su atención y castigarse mutuamente con disparos a quemarropa. Ante eso Tarkin estaba en un dilema estratégico puesto que quería detener el avance separatista necesariamente tendría que entremezclar sus naves con las enemigas, lo cual dificultaría cualquier retirada o reagrupación en caso de ser requerido en Keraskent, pero si recurría a ese movimiento los separatistas escaparían y tendría que decidir todo en Keraskent. Pero al ver las crecientes pérdidas en sus filas, Tarkin finalmente se convenció de que todo aquello tarde o temprano se terminaría sellando en Keraskent, por lo que finalmente optó por dejar que los separatistas huyeran para reorganizarse y perseguirlos. Gracias a la información que se manejaba, Tarkin tenía la certeza de que la armada de Martuk iría sí o sí a Keraskent, así que la formación de Tarkin se abrió al centro para dejar escapar a los separatistas, para luego reagruparse y después partir en dirección a Keraskent y terminar todo en esa última gran batalla. De regreso a Keraskent, los refuerzos del Imperio estaban descendiendo de las naves para adoptar sus posiciones y atacar a nuestro ejército desde la retaguardia. Rápidamente los droids y la artillería comenzó a redistribuirse alrededor de las naves de transporte, creando un perímetro alrededor de las mismas, empleándola a modo de fortalezas para resistir el contraataque imperial, tanto en los alrededores del edificio del Senado como del Palacio Imperial. En lo que respecta al edificio del Senado, los magnaguardias estaban haciendo un gran trabajo plantando cara a los inquisidores, a la vez que los droids comando flanqueaban a los usuarios oscuros, obligándolos a arrinconar para no dejar los flancos ni la retaguardia abierta y de ese modo solo contar con un frente de ataque, obligando a los magnaguardias a atacar solo de frente. Pero pese a sus esfuerzos, por cada magnaguardia que los inquisidores eliminaban, otro ocupaba su lugar. Por otro lado, en el Palacio Imperial el escenario era el mismo. Los refuerzos del Imperio se abrían paso por la retaguardia, por lo que nuestras tropas en la explanada adoptaron la misma estrategia de sus colegas en el Senado. Mientras tanto, en la Torre Sidious y Darth Vader eran escoltados por la Guardia Carmesí y los clones para descender hacia los hangares mientras se enfrentaban a los numerosos droids que hallaban en su camino, hasta que finalmente ingresaron a la habitación donde los esperábamos. La sorpresa no se hizo esperar, finalmente teníamos al premio mayor frente a nosotros. Rápidamente yo le dije a Sidious: «Sea bienvenido a mi fiesta, Darth Sidious Kov. A lo cual el Sith respondió con una sonrisa malévola: «Oh no, es ustedes a quienes les doy la bienvenida». Con un pequeño gesto con su mano, Palpatine cerró las puertas de la habitación para después decirnos: «Veo que tienen mucho valor al confrontarme de esta manera, en especial usted, General Grievous. Jamás hubiera esperado una acción tan osada de su parte, o quizás imprudente», dijo entre risas. «No creo que le será tan fácil acabar con nosotros», y llevando mis manos hacia mis sables para encenderlos. Sidious no tomó importancia a mis palabras y dirigió la palabra a Anakin para decirle: «Joven Skywalker, ¿has venido a unirte nuevamente como mi aprendiz?» «Esta vez no», contestó el ex Jedi, «y esta vengo para corregir mis errores», encendiendo su sable color zafiro. Maul por su parte interrumpió: «No, si soy yo quien lo mate primero, por fin me vengaré de ti, maestro, y tomaré lo que me corresponde», dijo el Zabrak encendiendo sus sables dobles carmesíes. A lo cual Obi-Wan dijo: «Muchachos, no dejen que sus emociones los nublen», y encendiendo sus sables: «Tenemos que atacar juntos si queremos ganar». «El maestro Kenobi tiene razón», agregó Ahsoka mientras hacía lo propio con sus sables de luz. Por su parte Darth Vader comentó: «Ay, Ahsoka, siempre tan obediente y centrada, no sabes lo mucho que me he preparado para nuestra revancha», encendiendo sus dos sables carmesíes, pero también contra Skywalker, apuntando a Anakin con uno de sus sables. Tras aquella presentación, Palpatine simplemente rió confiado, sacando sus dos sables desde sus túnicas para proceder a encenderlos, mientras decía: «No crean que podrán detenernos, esta será su caída», sonriendo con sus ojos amarillos brillando. Un silencio sepulcral se hizo presente, los magnaguardias encendieron sus electrovaras, la Guardia Carmesí se puso en guardia con sus picas, mientras los clones,
Los mercenarios de Maul y los droids comando apuntaron esperando a que alguien hiciera el primer movimiento, la tensión en el ambiente estaba al máximo, lo único que se podía oír era el zumbido de nuestros sables de luz, el zumbido de las electrovaras y el quiqueo de los blasters hasta que finalmente decidí tomar la iniciativa. Ahora. Rápidamente los droids y los mercenarios de Maul abrieron fuego contra Palpatine y sus hombres, los cuales también respondieron a los disparos. Todo ellos mientras al mismo tiempo los magnaguardias se abalanzaban contra la Guardia Carmesí y nosotros hacíamos lo propio contra Palpatine y Darth Vader, iniciando un intenso combate entre todos. Rápidamente la habitación se tiñó con los colores de los blasters y los sables de luz, como era de esperar. Sidious demostró ser extremadamente veloz, a pesar de nuestros esfuerzos por alcanzarlo, él sí siempre parecía estar un paso delante de nosotros, por lo que intentamos rodearlo mientras Darth Vader también se defendía de nosotros. Las estocadas iban y venían de ambos lados y dada la intensidad del combate cada uno de nosotros intercambiaba estocadas ya sea con Sidious o con Darth Vader en todas las combinaciones posibles. Mientras se daba ese intenso duelo, los magnaguardias comenzaron a poner en aprietos a la Guardia Carmesí mientras los droids comando hacían lo propio con los clones que escoltaban a Palpatine. De regreso con nosotros, él sí se movía con una destreza impecable bloqueando todos nuestros ataques pese a ser superado en número. Con su increíble velocidad daba la sensación de que estuviera en todos lados para bloquearnos sin importar la dirección de donde vinieran nuestros ataques. Darth Vader por su parte intercambiaba estocadas con Maul, luego con Obi-Wan y después con Ahsoka. No obstante, la joven aprendiz tenía un objetivo claro y esos eran acabar con Ahsoka y Anakin, por lo que se centró en atacarlos a ambos comenzando con Ahsoka. Fue ahí que la distribución de los combates comenzaría a definirse. Ahsoka se haría cargo de Darth Vader junto con Anakin, mientras Obi-Wan, Maul y yo hacíamos frente a Sidious, por lo que el combate pasó a definirse en dos duelos simultáneos. El duelo entre Ahsoka y Anakin contra Darth Vader fue intenso. La Sith sabía que no podría acabar con ambos, pero de todos modos comenzó a emplearse a fondo y tratar de hacer todo lo que estuviese a su alcance para intentar hacer frente a ambos ex-Jedi, pero a pesar de sus intentos no había mucho que hacer contra la fuerza y destreza combinadas de Anakin y Ahsoka, por lo que rápidamente Etrey adoptó una postura defensiva tratando de resistir hasta que su maestro pudiera acabar con Obi-Wan, Maul y yo, con la esperanza de que éste se le uniera para combatir. Por mientras en el duelo entre Obi-Wan, Maul y yo contra Sidious la situación era diferente. Los tres intentábamos por todos los medios romper la defensa de Sidious, pero él sí simplemente era más fuerte y rápido. Cada estocada suya se sentía con gran impacto, mientras que a pesar de estar siendo atacados por 7 sables a la vez, los 4 míos, el de Obi-Wan y los 2 de Maul, la defensa que ofrecía este era simplemente impenetrable. Aún peleando los tres no teníamos la suficiente fuerza y velocidad de ataque para alcanzar a Sidious, quien simplemente reía de forma burlona cuando sus sables chocaban con los nuestros. Fue entonces que tras varios choques de sables y saltos alrededor de la habitación, Sidious nos dijo en tono de burla: «Han peleado bien mis jóvenes aprendices, pero ya es momento de atacar». Rápidamente Sidious pasó a modo ofensivo dando saltos y repartiendo veloces estocadas, por lo que Obi-Wan, Maul y yo rápidamente pasamos a la defensiva tratando de bloquear todas las estocadas que daba el Sith. Pero tal y como lo había mencionado Maul con anterioridad, la velocidad de Sidious era simplemente infernal. El aparentemente impenetrable Soresu de Obi-Wan sufría ante el salvaje ataque de Sidious, mientras que mis ojos, pese a las modificaciones cibernéticas, eran incapaces de seguirle. Los movimientos a Sidious, quien a ratos parecía aparecer y desaparecer como una sombra esquiva. Maul por su parte, quien pese a tener experiencia luchando contra Sidious también estaba retrocediendo frente a la implacable ofensiva del emperador. No obstante, los tres intentamos coordinarnos para combinar nuestras defensas y esperar el momento óptimo para contraatacar. Fue ahí que en fervor del combate Sidious hizo una breve pausa, la cual fue aprovechada por Maul y Kenobi para darle un potente
Empujón con la fuerza que lo mandó a volar varios metros hacia arriba mientras yo saltaría con todas mis fuerzas hacia él girando mis 4 sables lo más rápido que mis servomotores me lo permitieran para rebanarlo en el aire. Pero rápidamente Sirius se frenó con la fuerza haciendo una pirueta para evadir mis sables bloqueando a 2 de ellos con sus 2 sables, pero aprovechando los otros 2 sables que tenía libres intenté empalarlo, pero rápidamente Sirius me dio un fuerte empujón con la fuerza que me mandó de regreso al suelo, a lo cual yo rápidamente me giré para caer de pie mientras Sirius volvía a saltar sobre nosotros girando a gran velocidad con sus sables reanudando el combate. Por su parte la Guardia Carmesí y los clones comenzaron a sucumbir contra los Magnaguardias, los droids comando y los mercenarios de Maul, por lo que solo sería cuestión de tiempo para ellos nos ayudaran contra Sirius. En el combate entre Anakin y Ahsoka contra Darth Vader la dupla tenía la ventaja sobre la aprendiz quien rápidamente se vio acorralada, por lo que en determinado momento y similar a como lo habíamos hecho nosotros ambos ex-Jedi dieron fuerte empujón con la fuerza que estampó a la Cis contra el muro haciendo que perdiera su máscara en aquel momento revelando su rostro a ambos ex-Jedi, especialmente a Anakin quien rápidamente reconoció a Barriss Offee, entonces le dijo: Barriss. Debí suponer que eras tú. ¿Qué acaso Ahsoka no te contó de mí y en lo que me convertí? Preguntó la Mirialana con sus ojos encendidos en rabia. A lo cual Anakin y Ahsoka se miraron para luego de eso la Togruta contestarle: Eso ya no importa, ahora será mejor que te rindas, no tienes ninguna oportunidad contra los 2 apuntándola con sus sables. Barriss con bastante molestia y palpando la cicatriz que Ahsoka le había causado en el rostro durante su duelo anterior en el rescate de la maestra Youkaste contestó: Jamás me rendiré ante ustedes poniéndose de pie y encendiendo sus 2 sables, no saben lo mucho por lo que he pasado para estar donde estoy, ni tampoco la humillación que me hiciste pasar Skywalker apuntándolo con su sable carmesí, le demostraré a mi maestro por qué razón soy digna de ser su aprendiz. Con todas sus fuerzas Barriss se abalanzó sobre ambos ex-Jedi reanudando el combate. Por mientras en el espacio la Armada Imperial lentamente ganaba ventaja sobre nuestra flota. En el flanco de estribor el orgullo del núcleo era un hueso realmente duro de roer pese al incesante bombardeo de nuestras naves y cazas, por lo que lentamente esa parte de la mega flota del almirante Yularen lentamente comenzó a avanzar por aquel flanco. Lo mismo pasó en el flanco de babor y en la línea de retaguardia haciendo que poco a poco la flota imperial se cerrara sobre nosotros, pero cuando el Imperio creía llevar la delantera desde el hiperespacio emergió la flota del almirante Martuk para reforzar nuestras filas iniciando un intenso bombardeo por la retaguardia de la Armada Imperial obligando a los destructores del Imperio a romper formación para enfocarse en la flota entrante dándole un pequeño respiro a las fuerzas más cercanas a Keraskent. El refuerzo del almirante neimoidiano nos daría nuevamente la ventaja en aquella masiva batalla espacial, no obstante, aquella ventaja sería efímera puesto que minutos más tarde llegaría la flota de Tarkin equilibrando todo nuevamente haciendo que la batalla sobre Keraskent nuevamente se estancara. De regreso en el planeta, en el edificio del Senado los refuerzos enviados por el almirante Yularen lentamente comenzaban a ganar terreno por la retaguardia mientras nuestros droids comenzaban a retroceder para atrincherarse en las inmediaciones del edificio del Senado. El entorno había perdido todo el glamour y elegancia que alguna vez pudo tener, las estatuas yacían en el suelo destrozadas, la elegante explanada ahora yacía repleta de cráteres, restos de naves estrelladas, droids destruidos y clones abatidos junto con fuego y humo por todos lados. Al interior del edificio del Senado la situación no era menos caótica, la fachada había sufrido daños considerables en algunos sectores mientras los droids araña, droids saboteadores y droids cangrejo comenzaban a infiltrarse al interior del complejo sembrando el caos por doquier. Varios niveles más abajo los inquisidores hacían todo lo posible por tratar de mantener su posición ante la oleada de droids comando, droidecas y magnaguardias que llegaban sin parar, los interiores eran un desastre, las cortinas desgarradas, las alfombras quemadas, los pilares rotos, las paredes llenas de hoyos mientras cadáveres y droids abatidos llenaban los interiores.
En el Palacio Imperial las cosas no eran tan diferentes, con la salvedad de que los droids estaban plantando un férrea resistencia contra los refuerzos clon en la retaguardia, mientras el entorno se encontraba derruido por el intenso enfrentamiento que se había dado. La fachada del ex templo Jedi estaba repleta de marcas de disparos, pero el daño más notable era una de las torres en donde alguna vez se emplazó el Consejo Jedi y ahora yacía sin su cúspide y humeante a causa del bombardeo que yo había ordenado con la esperanza de matar a Sidious. Y hablando de Sidious, desde una ventana un poco más arriba de la mitad de altura de aquella torre se veían destellos rojos y azules emanar desde las ventanas. Nuestro duelo contra Darth Sidious y Darth Vader continuaba. En esta ocasión los duelos que se pelaban por separado se volvieron a unir. Darth Vader había comprendido que jamás tendría oportunidad contra Anakin y Ahsoka, por lo que nuevamente se reunió con su maestro para combatir juntos. Contra nosotros 5, nuevamente las estocadas iban y venían. Si bien Sidious había demostrado ser muy hábil como duelista, nuestro grupo no era solo cuestión de números, también había calidad. Estábamos hablando de nada más ni nada menos que del elegido de la fuerza, luchando codo a codo con Obi-Wan, quizás el cuarto mejor duelista de la Orden tras Yoda, Anakin y Windu. No conforme con eso nos apoyaba Maul, quien ya tenía experiencia combatiendo contra Sidious, además de Ahsoka, quien también contaba con amplia experiencia en combates, además de ser una talentosa duelista entrenada por el mismo Anakin, y finalmente yo, que si bien no era sensitivo a la fuerza, con las memorias y experiencias del general Grievous en mi haber sumado a lo que ya sabía sobre aquel mundo, hacía todo lo posible para sacarle todo el provecho que mi armadura y brazos mecánicos podían ofrecer. Al final fue por todo eso, sumado a nuestra coordinación entre los 5, lo que comenzó a inclinar lentamente la balanza a nuestro favor. Sidious era poderoso, eso no lo niego, pero tampoco era invencible, y por rápido que fuera, nosotros compensábamos nuestra falta de velocidad con nuestra coordinación, interceptando ataques que en caso contrario hubiera supuesto una que otra mutilación para nosotros. Además, durante aquel arduo combate conseguimos que Sidious, por primera vez desde que confrontó a Yoda y a Mace Windu, comenzara a sentir miedo por su integridad y frustración al ver que no lo dejábamos concretar sus movimientos, tanto así que incluso si no fuera por la defensa y cobertura que Darth Vader proporcionaba a los puntos ciegos de su maestro, este ya hubiera recibido más de una estocada, especialmente de Anakin, quien era el más poderoso del grupo. En paralelo a este duelo, los mercenarios de Maul junto con los magnaguardias y los droids comando causaban estragos entre las filas de clones y la Guardia Carmesí, quienes hacían todo lo posible con tal de resistir, pero la fuerza y velocidad superior de los droids comando y los magnaguardias, así como los numerosos aditamentos con los que contaban los mercenarios de Maul, jetpacks, vibrocuchillas ocultas, lanzallamas, granadas, bombas de humo, entre otras, superaron rápidamente a este cuerpo de élite, comenzando a caer uno por uno hasta que al cabo de unos intensos minutos el último guardia carmesí cayó abatido por un mortal golpe en la cabeza por parte de un magnaguardia con su electrovara. Entonces, y tras derrotar a la guardia y escolta del emperador, los mercenarios y droids centraron su atención en Sidious y Darth Vader, quienes al verse poco a poco superados por nosotros 5 comenzaron a prescindir del sable y a emplear más la fuerza, especialmente Sidious, quien al no poder concretar sus movimientos y piruetas debido a la corta distancia que mantenía con nosotros y ante la inefectividad de su uso alternado del Makasi y Soresu frente a las agresivas y enérgicas arremetidas de Anakin, Maul junto a las mías, este comenzó a usar los rayos de fuerza y poderoso empujes con la fuerza para hacer distancia y a la vez lanzarnos objetos para distraernos, tales como trozos de muro, droids caídos e incluso los cadáveres de sus hombres, mientras Darth Vader le prestaba apoyo, también aventando objetos con la fuerza y bloqueando cualquier ataque que pretendiera aprovechar los puntos ciegos de su maestro. Pero cuando Sidious y Eitrey pensaban que su estrategia daría resultados, media docena de droids comando, 3 magnaguardias y los mercenarios de Maul se lanzaron contra ellos dos. Uno de los mercenarios usó su lanzallamas contra ambos obligándolos a cambiar de posición, mientras otro se elevó con su jetpack descargando una ráfaga de disparos blaster sobre ambos.
todo ello mientras los magnaguardias y los droids comando se acercaban a ambos Sith con sus electrovaras y vibrocuchillas respectivamente, pero Darth Vader se hizo cargo de los droids comando consiguiendo cortar a 2 de ellos, mientras que Sidious usó su velocidad para acabar rápidamente con los 3 magnaguardias que fueron por él, pero no tendría tiempo de descansar ya que Anakin, Maul y yo nos lanzaríamos rápidamente contra el Sith quien rápidamente bloqueó nuestro ataque. Mientras Obi-Wan y Ahsoka hacían lo propio con Darth Vader, todo ello mientras los mercenarios y los droids comando restantes apoyaban en aquella batalla. De regreso en el espacio la batalla se había tornado brutal y caótica. Los imperiales en su intento por evitar que nuestras naves se reagruparan y nuestra flota en tratando de hacer lo propio terminaron provocando que las naves de ambos bandos lentamente se entremezclaran, diluyendo cualquier formación a gran escala. Ahora casi la totalidad de la Armada Imperial y la Armada Confederada se encontraban entremezclados en un revoltijo amorfo de naves capitales intercambiando disparos entre sí incluso chocando unas contra mientras los cientos de miles de cazas de ambos bandos y de todos los tipos se batían a duelo alrededor de las naves capitales haciendo que la batalla espacial abarcara una gran extensión de la cara visible de Keraskent. Desde el puente de mando de cualquier nave solo se podía apreciar las interminables filas y columnas conformadas por las naves capitales de ambos bandos hasta donde alcanzaba la vista haciendo que las naves capitales más distantes se confundieran con las estrellas del espacio exterior. Las explosiones y los disparos estaban por doquier, los restos de las naves capitales destruidas llenaban lentamente el espacio. Los trozos más grandes incluso poniendo en riesgo a naves menores y dificultando la navegación y maniobras de las demás naves. Sin duda esta era la batalla más grande que se estaba peleando desde el inicio de las guerras clon, digno de ser la batalla que terminaría con todas las demás batalla y la guerra en sí, pero a pesar de los intentos por maniobrar y reorganizarse el daño sufrido por ambos bandos era equivalente. Por cada nave capital imperial destruida otra nave separatista era destruida también, pero sea como fuere la victoria parecía poco probable para ambos bandos. En la superficie los refuerzos clon seguían recuperando terreno lentamente en las inmediaciones del edificio del Senado mientras los droids se atrincheraban usando los restos de cañoneras derribadas, tanques y transportes destruidos. No obstante el cielo algunas de nuestras fragatas comenzaron a acercarse al edificio del Senado para poder brindar cobertura aérea a nuestras tropas e incluso bombardear el Senado en caso de que los clones consiguieran la victoria. Ante eso los oficiales y comandantes también ordenaron a los Aclamator y Venator cercanos acercarse para contrarrestar la presencia de nuestras fragatas. A la distancia podía apreciarse también como docenas de naves de ambos bandos luchaban frenéticamente entre sí mientras una que otra nave capital era derribada causando una destrucción inmensa en los bloques urbanos cercanos. Finalmente dentro del edificio del Senado las cosas comenzaban a tornarse complicadas ya que los droids en su repliegue comenzaron a repletar el edificio para resistir el contraataque imperial desde el interior comenzando a tomar poco a poco los pasillos y habitaciones del edificio. A causa de lo anterior los inquisidores se vieron superados por los números de nuestros droids, especialmente por los magnaguardias, por lo que tuvieron que replegarse y tratar de agrupar tantos soldados y guardias como pudieran para resistir hasta que los refuerzos acabaran con la mayor parte de los droids. Por mientras en el Palacio Imperial la batalla permanecía estancada, a veces los refuerzos avanzaban unos metros, luego nuestras tropas retomaban su posición y así sucesivamente mientras los escombros y cadáveres se acumulaban en los alrededores. Dentro del edificio los droids lentamente tomaban el control de los niveles inferiores mientras los clones se replegaban en los niveles superiores inhabilitando los elevadores y creando barricadas en las escaleras junto con disponer de francotiradores y clones lanzamisiles para flanquear al enemigo aprovechando los numerosos pilares del interior del edificio. Ahora en lo que respecta a lo más importante de toda la batalla, en la torre se continuaba llevando a cabo el épico duelo, aunque el cansancio y la frustración de ambas partes era evidente. El combate había sido muy reñido especialmente por nuestra abrumadora superioridad numérica, todos teníamos marcas de sables de luz, los muchachos en sus ropas y yo en mi armadura,
pero los Sith no se quedaban atrás. Darth Vader tenía numerosos cortes en su traje y su capa, como también agujeros y parte quemadas a causa de los ataques de los mercenarios. Sidious tampoco se salvaba, pese a su poder sus ropas también habían sido alcanzadas por las estocadas de nuestros sables, así como también por los disparos blaster de los mercenarios de Maul, y si bien Sidious podría haber acabado con esos mercenarios en un abrir y cerrar de ojos, nuestro constante ataque entre los 5 se lo impedían, por lo que el combate continuó durante otros minutos hasta que un breve descuido Sidious recibió un disparo en el hombro por parte de unos mercenarios mientras veía a su aprendiz exhausta ante la enérgica embestida conjunta de Maul y Ahsoka. Entonces, y en un arranque de la más absoluta ira y frustración, Sidious creó un potente empuje con la fuerza en todas las direcciones que estremeció la sala y rompió el gran ventanal que daba con el exterior, mandándonos a todos a volar por los aires. Maul, Anakin, Obi-Wan y Ahsoka aterrizaron con suavidad gracias a su uso de la fuerza mientras conseguía lo propio. Gracias mis garras y a los sables, no así los mercenarios de Maul, quienes sucumbieron ante el poderoso empuje de Sidious estrellándose violentamente contra las paredes. Uno de ellos cayó de cabeza rompiéndose el cuello y muriendo en el acto, mientras los demás quedaron gravemente heridos por el impacto. De inmediato Sidious usó la fuerza para ponernos a los 5 de rodillas con una mano y con la otra alzó a los mercenarios restantes tomándolos por el cuello para después decir: ya fue suficiente de tonterías. Y luego descargar un potente torrente de rayos de fuerza sobre los mercenarios, cuyos cuerpos de inmediato comenzaron a retorcerse y humear hasta que finalmente, y a causa de la descarga, el jetpack de uno de ellos explotó y su cuerpo junto con el de sus colegas se cocinaron de una forma grotesca y retorcida frente a nosotros hasta terminar carbonizados, dejando tras de sí sus cascos y armaduras humeantes. Luego el Sith volteó su mirada hacia nosotros, quienes intentábamos levantarnos sin éxito ante la poderosa presión que ejercía Sidious para decirnos: ahora siguen ustedes. Sin titubear, Sidious descargó un potente torrente de energía infligiéndonos una agonía terrible, mientras el Sith reía de forma burlona ante la mirada atenta de Darth Vader, quien veía cómo indirectamente conseguía vengarse de Anakin. Aunque respecto a Ahsoka, muy en el fondo sentía algo de nostalgia por los momentos que había vivido junto a ella, pero al final, y por cruel que sonara, todo aquello era necesario para garantizar su posición como la aprendiz definitiva de Sidious. Por mientras, nosotros intentamos alzar los sables para absorber o desviar sus rayos, pero pese a nuestros esfuerzos el torrente de rayos era demasiado intenso. Aún con los sables encendidos no era suficiente para repeler aquel poderoso torrente. Entonces Sidious nos dijo: tontos, están pagando el precio de su imprudencia. Sidious aumentó la potencia de los rayos haciendo que nos retorciéramos de dolor mientras se nos apagaban los sables. Por parte el Sith continuó diciendo: en especial tú, joven Skywalker, me has decepcionado profundamente. Si en lugar de confrontarme te hubieras entregado al lado oscuro, no estarías pasando por esta agonía. Entonces, y mientras yo sentía como mis órganos, armadura y carne ardían por las descargas eléctricas de Sidious, comencé a usar todas mis fuerzas para acercar uno de mis brazos al comunicador que tenía en una de mis muñecas, para oprimir el botón y llamar a los droids cangrejo y droids araña que estaban alrededor de la fachada de la torre. Por su parte, Sidious, totalmente cegado por su ira, continuaba diciendo: solo será cuestión de tiempo para que acabe con ustedes, y con su muerte esta guerra terminará. Luego me miró para decirme: lo felicito por su osadía, general, pero ha fracasado. Mirando a Maul, simples peones jamás podrían ganarme en mi propio juego. En eso, en un esfuerzo agónico, le dije: no estés tan seguro de eso, anciano. De pronto, y por el hueco dejado en la ventana, numerosos droids cangrejo y droids araña ingresaron a la habitación abriendo fuego contra Sidious y Eitri, quienes de inmediato encendieron sus sables para reflejar los disparos. Gracias a eso el torrente eléctrico cesó y la agonía terminó, mientras Obi-Wan me decía: ya veo, quejándose, ahora entiendo por qué pediste a los droids subir a la fachada. Bastante ingenioso, debo reconocerlo, dijo Maul recuperando el aliento. Luego de eso vimos a Eitri y Sidious batallando contra los droids usando sus sables y la fuerza para repelerlos, para luego decir:
Es momento de salir de aquí, Kof. Todos asintieron y llamé a una cañonera droide para que se aproximara a la ventana, subir sobre el Petilo y salir de aquel lugar mientras los Sith continuaban luchando contra los droids araña y droids cangrejos subían aquella torre por cientos como si fueran hormigas subiendo por las patas de una mesa en busca de azúcar. Mientras nos alejábamos comenzamos a reflexionar sobre el resultado de aquel duelo. «Maldición», exclamó Maul, y perdimos. «Sidious fue más poderoso de lo que esperábamos», dijo Obi-Wan. «Demasiado, maestro», concordó Anakin. «Incluso a pesar de toda la ayuda no fuimos capaces de vencerlo», expresó Ahsoka. Entonces yo le dije a los chicos: «Quizás perdimos esa batalla, pero ganaremos la guerra». Todos me miraron desconcertados y acto seguido hablé por mi comunicador. «Todos los tanques y cazas apunten a la cuarta torre del Palacio Imperial». De inmediato Obi-Wan, Ahsoka y Anakin me miran con desacuerdo, a lo cual yo les dije: «Entiendo que el templo tiene mucho significado para ustedes, pero no me iré de aquí hasta matar a Sidious o al menos dejarle una marca imborrable. Además, de todos modos, el templo puede reconstruirse cuantas veces sea necesario». Rápidamente los tanques y los cazas atacaron aquella torre generando gran destrucción mientras Sidious y Eitri se las ingeniaban para salir ahí mientras aquella torre se desmoronaba poco a poco sobre ellos. Tras unos minutos la cañonera droide llegó a nuestro carguero y bajamos mientras a la distancia veíamos como la torre donde habíamos tenido aquel duelo se desmoronaba. Entonces nuevamente me comuniqué con las tropas para darles otra polémica orden. «Dirijan todos los bombarderos y fragatas que tengan hacia el Senado para bombardearlo». De inmediato Obi-Wan me dijo: «Grievous, ya es suficiente con el templo, bombardear el Senado no nos beneficia absolutamente en nada. Tenemos que dejar en claro al Imperio que ni en su casa están seguros», o contesté. «Estoy de acuerdo», dijo Maul. A lo cual Ahsoka me dijo: «Pero si bombardeas el Senado muchos senadores y gente inocente morirá. Además no todos están contentos con el Imperio. Si bombardeas el Senado solo reafirmarás los temores de la gente y el Imperio tendrá más adherentes. ¿Quieres que la galaxia nos vea como asesinos? ¿Ese mensaje quieres dar a la galaxia?» Grievous, dijo Anakin, y entiendo tu molestia, pero creo que la guerra en sí ya ha hecho mucho daño y arrebatado muchas vidas como para seguir así. Y tras pensarlo más fríamente y dejando de lado mi rencor hacia Sidious recapacité y al final les di la razón. De acuerdo, definitivamente bombardear el Senado ensuciaría demasiado nuestra imagen. La idea es presentarnos a la galaxia como libertadores, no como genocidas. Tomé el comunicador y avisé a los droids. «Atención a todas las unidades, aborten la misión, hay cambio de planes, reagrúpense y repliéguense a la órbita. Continuaremos con la batalla en el espacio». Rápidamente las unidades terrestres comenzaron a replegarse de vuelta a los transportes para retirarse al espacio, dejando tras de sí una destrucción inmensa en las inmediaciones. Los inquisidores en el Senado por fin pudieron respirar aliviados al ver a los droids y magnaguardias retirarse. Por mientras en el espacio tanto nuestras naves como las del enemigo estaban revueltas. Prácticamente toda estructura u orden de las flotas se había diluido por completo, salvo por un conjunto de naves imperiales que comenzaron a concentrarse en la órbita baja de Kerasken para evitar que nuestras naves descendieran o bombardearan el planeta y también evitar que nosotros pudiéramos escapar. En la superficie ya nos habíamos reagrupado, los droids se habían replegado a sus transportes y estos estaban listos para partir, pero el despegue fue complicado porque las naves Aclamator estaban esperando para atacarnos, por lo que ordené a nuestras naves capitales atacar a los Aclamator para llamar su atención y así poder salir al espacio. Dicho y hecho, las fragatas Munificente y Recusante se alinearon para abrir fuego contra los Aclamator mientras los cazas llamaban la atención de las baterías de defensa de punto, a la vez que ordenaba a los transportes poner los escudos deflectores a máxima potencia para así traspasar esa primera barrera, seguidos por los más robustos y poderosos destructores Pravedence, en cuyos hangares aterrizaron buena parte de los transportes, especialmente el mío.
Ya en la seguridad de la nave capital rápidamente ordené al capitán de aquel destructor partir hacia el espacio con el resto de las naves mientras algunas fragatas Munificente y Recusante continuaban batallando contra los Aclamator y algunos Veneter que llegaban como refuerzo. Minutos más tarde tanto nuestras fuerzas como la fuerza que atacó el Senado se unieron para unirse al resto de nuestra flota. Pero las dificultades no terminarían ahí puesto que una segunda línea defensiva se encontraba esperando en la órbita baja de Keraskent. Eran numerosos Veneter y uno que otro clase Victory aguardando por nosotros, por lo que nuestra pequeña flota inició un intercambio de disparos con las naves imperiales uniéndose a la mega batalla que se estaba dando en el espacio, en la superficie por mientras estaban iniciando las labores de limpieza y remoción de escombros tras la dura batalla que se había librado en la superficie. En el edificio del Senado los inquisidores y los clones eliminaban a los últimos remanentes de droids que quedaban mientras los senadores eran escoltados a sus aposentos. Por su parte en el Palacio Imperial numerosos clones y equipos de rescate llegaron para buscar sobrevivientes entre las ruinas de la torre, Sidious y Etre y emergieron entre los escombros bastante exhaustos con algunas lesiones, con sus prendas rasgadas y llenas de polvo mientras los clones los escoltaban hacia una lanzadera para trasladarlos al centro médico para recuperarse de sus heridas, mientras otros cuerpos de muertos y heridos eran retirados de la pila de escombros. Durante su traslado Palpatine y Darth Vader apreciaron la magnitud de los daños causados por el despliegue en tierra de nuestras tropas. El Palacio Imperial yacía humeante y con graves daños. Mientras que en la explanada del Senado también abundaban los cuerpos y los daños, no obstante el edificio del Senado solo había sufrido de daños menores en las fachadas. Algunos inquisidores habían sido heridos durante la defensa del Senado por lo cual también fueron trasladados al centro médico para tratar sus heridas. De regreso en el espacio la batalla continuaba reñida. Las naves capitales caían por docenas entre ambos bandos mientras los escombros repletaban el espacio. Tanto la Armada Imperial como nuestra Armada había sufrido severas pérdidas, cientos de naves capitales y docenas de miles de cazas habían sido destruidos y la cifra continuaba en aumento. En lo que respecta a nuestra flota las principales pérdidas habían sido de parte de las fragatas Munificente y Recusante al ser las más frágiles. Mientras que los destructores Pravedence y naves Lucreulk resistían gracias a su robustez, escudos y poder de fuego, mientras que del bando imperial la mayoría de las pérdidas correspondían a las corbetas corellianas, los cruceros ligeros Arquitens y principalmente los destructores Veneter que eran la gran mayoría que luchaban en primera línea mientras que los clase Aclamator, Victory e Imperator casi no habían sufrido pérdidas debido a su armamento y por el hecho de estar replegados en la retaguardia protegidos por los Veneter que fueron los que recibieron el mayor castigo. Así las cosas aquella batalla se prolongó por varios minutos más mientras las pérdidas abundaban en ambos bandos. Yo intenté reagrupar la armada para tener todo listo para retirarnos a la vez que intentábamos causar el máximo daño posible a la Armada Imperial lo cual llevó a maniobras bastante poco ortodoxas y arriesgada entre esas. Ordenar a los cruceros dañados embestir a las naves imperiales mientras servían de distracción para que los cruceros en mejores condiciones se agrupaban para preparar la huida. Incluso más de alguna fragata Munificente se estrelló contra el orgullo del núcleo causando daños importantes en el acorazado que le obligaron a replegarse tras las filas de los Veneter y los Victory. Las explosiones continuaban repletando el espacio mientras más naves capitales caían. Fue entonces que el almirante Yularen consideró que ya habían sufrido demasiadas pérdidas por lo que sugirió a su colega Tarkin alejarse de nuestras naves para evitar más pérdidas, daba lo mismo si nosotros escapábamos, ya que en esos momentos era más importante mantener la integridad de la flota más que detenernos y arriesgarse a perder toda la armada, además que nuestras naves igual superaban en número a las naves imperiales por lo que arriesgar perder una nave imperial por cada nave separatista no era una opción viable para ellos. Finalmente, las naves de ambas armadas se reagruparon en sus formaciones respectivas mientras intercambiaban las últimas andanadas de disparos, entonces yo contacté con el almirante Martuk, los droids tácticos y otros capitanes para decirles:
Ya hicimos suficiente daño a la flota imperial, ya es tiempo de regresar. Como usted ordene, general, asintieron los presentes. Regresen a sus respectivas posiciones y permanezcan alerta en caso de que nos persigan. Los almirantes y capitanes asintieron. Entonces esperamos a que los últimos cazas regresaran a las naves para después ingresar sus respectivas coordenadas en sus navicomputadoras y saltar todos hacia el hiperespacio a resguardar nuestros respectivos sistemas estelares. Tras nuestro salto, un oficial del destructor de Tarkin dijo: «Almirante, ¿el enemigo huye? ¿Vamos tras ellos?» «No», dijo Tarkin, «ya hemos recibido muchos daños como para prolongar esta lucha, por mientras contacte con los demás almirantes para constatar los daños sufridos». Mientras viajábamos en el hiperespacio, yo comencé a reflexionar sobre todo lo sucedido. Por un momento pensé que a grandes rasgos nuestra misión había sido un fracaso, ya que no tenía la seguridad de haber matado a Palpatine ni haber capturado a los senadores, pero a cambio estaba seguro de haber infligido un daño catastrófico a la flota imperial, aunque claro, nosotros también habíamos perdido más de 1 millar de naves, por lo que una vez que llegáramos a nuestras posiciones ordenaría a todos los almirantes y capitanes de la Armada a hacer un reporte general para cuantificar los daños sufridos desde el ataque de Darth Vader hasta esta batalla, y de ese modo cuantificar el daño que habíamos sufrido y compararlo con los posibles daños sufridos por la flota imperial. No obstante, y con un simple análisis al ojo era posible concluir que tanto nuestra capacidad para la guerra espacial como la del Imperio Galáctico habían disminuido drásticamente con las últimas batallas y el futuro de todo este conflicto se veía incierto. Parecía que en el fondo ambos bandos habían ganado, pero a la vez perdido. Era lo que usualmente conoceríamos como una victoria pírrica, con el Imperio devastando a la Orden Jedi y nosotros devastando a su flota, pero a la vez con ambos sufriendo terribles pérdidas. Por mientras en Keraskent, Sidious, Darth Vader y los Inquisidores estaban en el centro médico para curarse de sus lesiones. En el caso de los Sith habían sufrido contusiones múltiples a causa de las explosiones y el posterior derrumbe de la torre. También durante el duelo habían recibido algunos cortes por sables de luz, y en el caso de Sidious un impacto de blaster en su hombro. El orgullo de Palpatine había sido duramente golpeado al verse a sí mismo, el poderoso señor oscuro de los Sith, emperador de media galaxia, herido como si fuera otro mortal más junto con el montón de heridos que repletaban aquella sala entre soldados clon, guardias del palacio y el Senado, Darth Vader y los Inquisidores. Fue ahí que Palpatine se dijo a sí mismo: «Jamás imaginé que alguien sería capaz de herirme de esta manera, yo, el emperador de la galaxia y el señor oscuro de los Sith». La cúspide del gran plan y del legado de Darth Ben, rebajado a compartir el mismo destino de cualquier otro simple mortal. Grievous no solo hirió mi cuerpo, sino también mi orgullo, y eso jamás se lo perdonaré. Semejante insolencia debe ser castigada, pero también hay que ser cautelosos. Tampoco puedo darle el lujo de exponerme de esa manera. Skywalker no manifestó ningún interés en regresar al lado oscuro. Ahsoka Tano, Obi-Wan y Padme todavía lo atan a la luz. No tengo más alternativa que darlo por perdido. A cambio tendré intensificar el entrenamiento de Darth Vader para que sea la ejecutora de mi voluntad. Tendré que correr el riesgo de confiar todo mi conocimiento del lado oscuro a ella para que se convierta en una Sith formidable y útil para mis planes. Ahora, en lo que respecta a la guerra, todas estas batallas han mermado demasiado a nuestras fuerzas. Los clones son eficientes, pero demasiado caros a largo plazo. Tendré que recurrir al reclutamiento de tropas si queremos engrosar nuestras filas, aumentar el control y la seguridad de nuestros territorios, pero para conseguirlo necesitamos tiempo y recursos. Tendremos que negociar con el enemigo para contar con dicho tiempo. Con esto concluiría la segunda batalla de Keraskent. Ninguno de los dos bandos consiguió plenamente sus objetivos. Al parecer todo indicaba que la guerra continuaría, pero la pregunta que cabría hacerse es ¿cómo? ¿Y por cuánto tiempo más? Sin duda la galaxia se encontraba en un momento de incertidumbre que llevaba a muchos cuestionarse el sentido de todo este conflicto, el cual se hallaba en un punto muerto en el que ninguno de los bandos parecía tener la capacidad de imponerse sobre el otro. Muchos seres en la galaxia, desde los senadores,
pasando por altos mandos militares hasta el ciudadano de a pie reflexionaron al respecto. Durante casi 4 años la República y posteriormente el Imperio junto a los separatistas habían usado la fuerza bruta y la violencia para resolver sus diferencias. Millones de seres habían muerto y cientos de mundos habían sido devastados en el proceso sin que ningún bando consiguiera cumplir con sus objetivos. ¿Era realmente la violencia la forma de resolver los conflictos? ¿Valía la pena seguir peleando y sacrificando vidas sin llegar a ningún consenso? ¿O ya era el momento de cambiar de estrategia, de sentarse a negociar para alcanzar la paz? Estas eran las preguntas y cuestionamientos de billones de seres a ambos lados de la frontera se harían en los días posteriores.